Buenas a todos, soy Smarty de forohardware.com y hoy vamos a hablar de un PC muy especial. Es un PC o una herramienta de trabajo o una workstation para trabajar en edición de vídeo o edición de foto o cualquier otro tipo de trabajo, pero en principio voy a enfocar este vídeo a que sea un PC para edición de vídeo en el cual podamos trabajar de forma súper fluida, súper silenciosa y sin ningún tipo de traba por parte de los discos duros mecánicos. Para empezar, eliminamos este elemento. Es decir, este PC no lleva ningún tipo de disco duro mecánico en su interior, por lo que vamos a conseguir una adicción en el uso, en el trabajo, un placer que es difícil de explicar en un vídeo. Pero bueno, voy a intentarlo. Os voy a explicar en este vídeo lo que necesitáis para montar un PC totalmente equilibrado, silencioso, para edición de vídeo totalmente fluida. Vamos allá. Antes de empezar, deciros que voy a dejar todos los enlaces de los productos que voy a comentar en esta guía en la caja de descripción del vídeo. También os dejaré el post que voy a dejar puesto durante el vídeo para que tengáis acceso a toda la información de forma escrita, para poder revisarla tranquilamente. Además, es muy posible que si hay alguna oferta o alguna mejora vaya actualizando dicho post. Para ver este tipo de post, aparte de ir a la caja de descripción que va a estar el enlace al post exacto que vamos a usar, si queréis ver más vídeos y más PCs recomendados como este, simplemente vais a forohardware.com, entráis en el foro y buscáis el botón naranja, últimos PCs recomendados. Entramos en últimos PCs recomendados y aquí hablo de muchos tipos de PCs para diferentes usos. A nosotros nos interesa edición de vídeo o fotografía en este caso, pues entonces buscamos el tag naranja, edición de vídeo y foto, y hacemos clic en él. Aquí podemos ver todos absolutamente los PCs que voy haciendo o voy recomendando en las asesorías con usuarios de PCs de edición de vídeo. Son PCs variados de diferentes características para diferentes precios y diferentes usos. Algunos son solamente para jugar con un poco de edición de vídeo, digamos un youtuber que quiere hacer gameplays. Otros son para edición de vídeo profesional, para productoras de cine o para productoras de documentales o bodas o todo tipo de campos profesionales. Hay de diferentes precios y de diferentes exigencias. Bien, continuamos. Como ya hemos dicho, vamos a hablar de un PC que en esta ocasión comparto con vosotros y es un PC que está pensado para trabajar en edición de vídeo con resoluciones 4K. Lógicamente 2K, 1080 están incluidos. Tal vez un poco más que 4K, pero en principio voy a enfocar este PC para una edición de vídeo en 4K. Sobre todo vamos a centrarnos también en que sea un PC muy silencioso y muy fluido, como ya he dicho en la presentación. Bien, vamos a empezar hablando de que este PC no tiene discos duros. Esto es importantísimo. Importantísimo, ¿por qué? Porque los discos duros mecánicos lastran al PC. Aparte de los tiempos de acceso, no tienen la transferencia suficiente, la velocidad de transferencia suficiente para trabajar con ciertos tipos de archivos. También son discos que en sí ralentizan, porque de vez en cuando se paran, tienen que acelerar, se ralentizan y nos lastran bastante. A mí, cuando yo estoy trabajando en cualquier campo con el ordenador, no me gusta nada cuando tengo prisa tener que esperar al disco duro a que se ponga en marcha, a que se revolucione, a que haga ese ruido, esas vibraciones. Entonces, uno de mis mayores placeres es cuando me pongo a trabajar en PCs que realmente no llevan discos duros mecánicos. Cuanto menos vibraciones, menos elementos mecánicos, el disfrute va siendo cada vez exponencial. Por lo cual puedo trabajar de forma fluida, puedo trabajar inspirado, puedo trabajar tranquilo, sin estrés y la verdad que disfruto de hacer lo que hago, tanto en las asesorías como en las páginas web, en los foros o en la edición. En este PC vamos a intentar no apurar tanto como hemos hecho en otras ocasiones. Vamos a ir a un nivel superior de lo que sería una gama básica para editar en 4K. Vamos a crear este PC enfocado a gente que puede gastar un poco más, gente exigente que busca la mejor herramienta de trabajo sin tampoco dejarse pues 3 o 4 sueldos. Vamos a hablar de un PC que va a rondar los 1.500, 1.200 euros, más o menos, depende cómo estén los precios en el mercado. Y bien, vamos a empezar con el procesador.
En este caso, el procesador es un potente AMD Ryzen 2700X. La X significa que vamos a poder acceder a un overclock automático. Este overclock automático se dispara cuando se necesita. Lo que hace es comprobar las temperaturas del procesador y si hay un buen margen de temperaturas, que siempre lo suele haber en este tipo de procesadores porque son muy frescos, disparan el overclock automático. Digamos que es como un segundo turbo, porque todos los procesadores tienen su turbo, pero aparte estos AMD Ryzen tienen un segundo turbo que podríamos llamarlo pues overclock automático. Va muy bien para cuando tenemos que renderizar, entonces renderizar o jugar, aunque no esté enfocado, este PC para jugar es muy bueno para jugar, pues en juegos o en renders se va a disparar ese overclock automático sin que tengamos conocimientos de prácticas con overclock. Entonces es muy recomendable para trabajos pesados, ya que el renderizado en 4K va a ser una tarea muy pesada. Por lo tanto, cualquier ayuda que tengamos, y en este caso la ayuda será el overclock automático, va a ser bienvenida. Este procesador cuenta con 8 núcleos físicos, que también puede simular tener 16 núcleos virtuales. Esto es totalmente beneficioso para el renderizado. Disminuye radicalmente los tiempos de renderizados. Hay PCs mucho más caros en los cuales podemos conseguir procesadores con mucho más núcleos, pero ya nos podemos ir a 2.500, 3.000 euros. Ya haré vídeos para este tipo de PCs y si os interesa y tenéis margen para gastar, podéis hacerme una consulta en el foro. Directamente venís aquí, buscáis consulta con el asesor, en el botón este lila de aquí, y me abrís una consulta. Os leéis las instrucciones cuando entréis y seguir los pasos. Bueno, en principio con este procesador que tiene una excelente relación potencia-precio, vamos a poder trabajar bien. La mayoría de profesionales van a poder trabajar de forma fluida con este PC. Aquí hablamos de los tiempos de renderizados, que es digamos el rey en el render, es el procesador. Cuantos más núcleos, mejor. Pero en un principio, con 16 núcleos virtuales, tenemos de sobra para renderizar bastante rápido. Este procesador, el 2700X, en el momento que he creado esta guía, costaba 320 euros en Amazon. Yo suelo recomendar Amazon porque ofrece la mejor política de devoluciones de todo el mercado. Es decir, si tienes que devolver algo, sea por la causa que sea, no vais a tener problema, ni os van a poner trabas, ni os van a hacer preguntas, y va a ser la devolución muy rápida y podéis rápidamente, si os pasa tenéis cualquier problema, que se os rompe o lo que sea, vais a poder sustituirlo y vais a poder seguir trabajando sin interrupción gracias a este servicio. El procesador lo podemos ver aquí lo vemos. 320 euros en este momento, más o menos el precio que suele rondar, puede ser un poco más caro, ahora mismo está barato y la verdad que es una pasada de procesador. En cuanto al disipador, este procesador viene con un disipador bastante bueno de regalo. Es un disipador eficiente, con capacidad de sobra para disipar el calor incluso con las ráfagas de overclock automático. Ahora bien, si queremos algo más eficiente, podemos escoger este, que además de ser más eficiente, es bastante más silencioso. Aquí lo tenemos, os dejaré el enlace en la descripción para que podáis echarle un vistazo. Es el que tengo yo en mi PC y me encanta porque es absolutamente silencioso. Es tan eficiente que no necesita revolucionar el ventilador. Aunque ya os digo que no es necesario. Una de las ventajas respecto al disipador que viene de serie con el procesador es que al tener mayor capacidad para disipar calor, podemos aprovechar el overclock automático de forma un poco más radical. Digamos que el sistema detectará que hay temperaturas muy buenas y se disparará con más potencia el overclock automático. Digamos que su listón será más alto si tenemos este disipador. Por tanto, ese overclock automático durará más tiempo, puede durar todo el proceso del renderizado con mucho menos ruido y con algo más de potencia. Simplemente gracias a que tenemos las temperaturas más bajas con este disipador. Pero quiero insistir que el disipador que viene de serie con los
procesadores Ryzen son muy buenos, son realmente eficientes y muy silenciosos. Por lo tanto, si no queremos pagar este extra de 52-53 euros, no necesitamos hacerlo. Pero si somos muy exigentes con el sonido y queremos la máxima potencia y rasgar hasta el último grado de temperatura hacia abajo, en ese caso sí que debemos hacernos con uno de estos. En el apartado de la placa base he escogido una placa base que tiene todo lo que vamos a necesitar. No tenemos que pagar 200 o más euros por una placa base para que sea buena. Y recordad que en las placas bases es donde más se suele meter, se suele hinchar el precio a base de marketing. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque hay gente que si no se compra una placa base cara de 250 euros, se cree que no está comprando algo bueno. Y no es así. Realmente, por ejemplo, en esta placa podemos estar tranquilos porque es una placa de calidad Gigabyte Aorus Ultra Gaming. Bueno, el nombre no nos dice demasiado porque también meten estas palabritas aquí que no son más que marketing. Para nosotros va a ser una buena placa base para editar con vídeo, para trabajar, una buena placa base sin más. Aquí contamos con disipadores en las fases de alimentación, en los VRM. Tenemos un montón de fases, cosa que es un indicativo de que tenemos cierta calidad. Vamos a tener estabilidad en las ráfagas de overclock automático. Esto es importante para este tipo de procesadores que tienen tantos núcleos. Por tanto, vamos a tener un buen soporte en esta placa. Tiene aquí también un disipador para los discos duros SSD M.2 NVMe. Tenemos otra entrada aquí también para este tipo de discos. Por tanto, podremos poner como mínimo 2 discos de este estilo, que además los vamos a poner, lo veréis más adelante, porque realmente es una de las estrategias de este PC. En cuanto a la conectividad exterior trasera, pues contamos con un montón de puertos USB de altísima velocidad, como el 3.1 o el USB tipo C. También contamos con una salida de audio óptico digital para los más exigentes. La placa también cuenta con un chip bastante bueno de sonido, por lo que no vamos a tener carencias en ese aspecto. Es una placa que por 140 euros está más que bien. Yo no compraría algo más caro para este PC. Bueno, y ahora le llega el turno a la memoria. Hemos escogido 32 GB de memoria RAM DDR4, que son bastante fácilmente ampliables a 64. Pero en principio con 32 GB debe de ser suficiente para la mayoría de profesionales de la edición de vídeo. Pero si necesitas más RAM, puedes directamente hacerte con 2 packs de este tipo o ampliar en el futuro. La memoria es esta, son 2 módulos, aunque aquí solo se ve uno, son 2 módulos, aquí podemos verlo, 2 por 16 GB a 3000 MHz, más o menos de 3000 a 3200 o de 2666 o 2800 a 3000, no vamos a notar una diferencia muy grande. Tiene una latencia que se puede considerar baja, es una memoria de CL15, por lo tanto, aunque sean de 3000 MHz, realmente es como si fuera de más frecuencia. A menor latencia, más eficiente es la frecuencia. No quiero que os preocupéis mucho por esto, ya que puede resultar complicado. Basta con que yo, como asesor, os diga que estas memorias son las adecuadas ahora mismo. En anteriores versiones de Ryzen estaba recomendando otro tipo de RAMs mucho más caras, porque en los inicios, en la primera generación, había ciertos problemas de compatibilidades con cierto tipo de memorias. Pero actualmente en la segunda generación de Ryzen no tenemos ningún problema. Es decir, en los Ryzen 2000, los que empiezan por 2600, 2700, no vamos a tener ningún tipo de problema con este tipo de RAM, siempre y cuando pongamos una placa de la misma generación, es decir, una placa que empieza por 4. Y ahora vamos a hablar del plato fuerte de este PC. Este PC, como ya he comentado al principio, está basado en 3 discos duros. Va a ser uno de los cambios que vais a presenciar
que vais a notar, mejor dicho, en este tipo de PCs. Primero, vamos a pensar en que vamos a eliminar discos duros que nos lastran, discos duros mecánicos que necesitan acelerar, necesitan hacer comprobaciones. Por esta razón, escogemos eliminar este tipo de elementos para ganar una absoluta fluidez y además los cambiamos por SSDs ultra rápidos. El primer SSD será un SSD NVMe, que son como 4 o 5 o hasta 6 veces más rápidos que un SSD normal, de estos que veis en las cajitas, que suelen ser de 600 o 500 megas por segundo, pues estos son de hasta 3000, 2000, 2500, 2100 megas por segundo. Además, estos SSDs NVMe no tienen esa fecha de caducidad tan famosa que tienen los SSDs normales. Es decir, estos SSDs NVMe son mucho más duraderos y os pueden durar pues unos 30 o 40 años tranquilamente. Bueno, puede que se rompan antes por algún pico de tensión o por alguna otra razón, pero no por el desgaste típico que seguramente habréis escuchado sobre los SSDs. En el primer SSD vamos a instalar el sistema operativo, todos los programas de trabajo y los que no son de trabajo también, así como navegadores, antivirus y todo tipo de programas. En este disco duro también vamos a asignar la caché de los programas, como los programas de Adobe que puedan necesitarlo. En el segundo disco duro SSD NVMe lo vamos a escoger para guardar los medios más actuales, es decir, con los medios, con las bibliotecas de música que solemos usar más a menudo y también con todos los trozos de medios que vamos a usar en el proyecto actual. Tanto en el primer SSD NVMe como en el segundo vamos a escoger exactamente el mismo. Al menos esta es mi recomendación, para no gastarnos mucho dinero. Yo he escogido el que tengo yo personalmente, que es el de 500 GB y que la verdad encuentro que tiene espacio suficiente para trabajar o para los medios más recientes, tanto en el primero como en el segundo. Nosotros tenemos más dinero o si tenemos o creemos que tenemos la necesidad de tener algo más grande, pues podemos escoger también el de 1 TB sin ningún problema. De todas maneras, os dejaré incluso enlaces más abajo dentro del post que os llevarán a NVMe de 2 TB. Pero vamos, que en principio, si queremos hacer una compra maestra en la cual no vamos a gastar demasiado dinero, podemos coger de 250 o de 500 GB tranquilamente. Con ellos tendremos para trabajar perfectamente con varios proyectos sin ningún problema. Además, tenemos la opción del tercer SSD, que ahora vamos a hablar de él. Antes de pasarnos a hablar sobre el tercer SSD, quiero explicaros que no hemos escogido dos discos SSD NVMe por capricho. Realmente son parte de un trinomio muy importante, el trinomio de la RAM, el procesador y los SSDs. Cuando se crea un render, cuando procesamos un render, este está demandando información todo el rato a la RAM, o el procesador requiere información que no está en la RAM, pero la RAM se la tiene que pedir al SSD, y en esas interacciones ese flujo de datos ha de ser tremendamente rápido para que no haya cuellos de botella y los tiempos de render se vean optimizados de una forma radical. Como digo siempre en mis vídeos, parece mentira que añadir un disco SSD, si es NVMe mejor, pues parece mentira que por añadir uno de estos discos vayamos a tener unos renders más rápidos. Pues realmente es así. O sea que, como veis, no es un capricho, es una forma de acelerar radicalmente, bastante notable, los tiempos de renderizado y así poder sacar el trabajo mucho más rápido sin tener que gastar muchísimo más en un procesador, que también nos daría sus ventajas. Pero en este caso ya hemos dicho que estamos hablando de un PC que rondará entre los 1200 y 1500 aproximadamente. Puede que un poco más o puede que un poco menos, dependiendo de nuestras necesidades o lo que queramos hacer. Por ejemplo, si quisiésemos rebajar un poco el precio en el primer SSD NVMe, pues en lugar de poner uno de 500, pues podríamos poner uno de 250. Y ahora por fin llegamos al tercer SSD. Esto es como la clave del arco romano. Sin este tercer SSD, realmente este ordenador sería un ordenador más bueno para editar 4K. Pero en este caso hemos sustituido este punto, que aquí es donde normalmente los que trabajan con edición de vídeo suelen poner un disco duro normal y corriente.
porque la verdad que la relación en cuanto a precio y espacio está muy bien. Pero todos sabemos, o yo creo que sí que lo sabemos, cuando trabajamos con discos duros mecánicos, empezamos a tener una sensación como antiguo, ¿no? Como algo que ya no es de esta época. Yo creo que los PCs de hoy en día ya no deberían de tener discos duros mecánicos. En este caso he escogido un disco duro SSD normal, que ya de por sí es muy rápido para almacenar pues aquellas bibliotecas o aquellos medios o aquellos trabajos que queramos tener guardados y no queramos tenerlos en un disco duro externo, que eso también sería una posibilidad como disco duro número 4. Pero en este caso ahora mismo vamos a hablar de el tercer disco duro. Pues bien, escogemos un disco duro SSD normal, que además es bastante duradero. Pues aquí tenemos el SSD de 1 terabyte que podemos poner. Pero también os voy a dejar otras opciones por si vuestro presupuesto es un poco mayor. Dentro del post os vais un poco más para abajo y aquí encontraréis, un segundo que actualizo. Vale, aquí encontraréis los SSDs alternativos. Aquí tenemos un SSD de 2 terabytes. Y aquí encontramos SSDs alternativos. Tenemos uno de 2 terabytes y otro de 4 terabytes. Con un SSD de 4 terabytes por 550 es cierto que tal vez para mucha gente será algo caro, pero tal vez os podéis plantear uno de 265 o simplemente quedaros con el que he puesto en la lista principal de 1 terabyte para un almacenamiento más bien grande, pero combinándolo con algún tipo de almacenamiento externo. Por ejemplo, este que os dejo aquí abajo, recordad que estamos en la lista de extras opcionales, lo digo para que no os perdáis si después vais a echar una ojeada por el post. Pues ahora mismo estamos hablando de la lista extras opcionales. Pues aquí abajo tenemos almacenamiento externo, que podemos combinarlo con el PC que estoy comentando. Bien, pues este almacenamiento externo podemos ver que nos ofrece además varias opciones RAID, por lo cual podemos elegir opciones RAID de alta velocidad y es bastante interesante para almacenamiento masivo. Estos discos duros que os pongo aquí de 4 terabytes podéis escogerlos también para usarlos con este almacenamiento externo, con este Terramaster de 5300 que va por USB 3.0 o por USB tipo C. Si escogemos una configuración de las muchas que nos dejan de RAID 0, obtendremos un rendimiento bastante interesante, ya que lo que hace es copiar todos los archivos en un disco, pero también los copia en otro disco y suma las velocidades, por lo tanto bastante interesante para tener copias de seguridad o como almacenamiento externo de nuestro material de trabajo no tan habitual, pero que no queremos tirar ni borrar, ni siquiera lo queremos subir a la nube. Pues aquí tendremos nuestra propia nube personal. Otra opción bastante económica dentro de lo que cabe y entre comillas es, en lugar de escoger un solo disco como tercer disco, podemos escoger 2 discos. Es decir, podemos, en lugar de coger solamente uno de 1 tera, podemos escoger 2 o 3 discos de 1 tera. Esta placa base lo va a aguantar sin problemas. Es decir, podremos ponerle el primero, el segundo, tercero como este, cuarto como este y quinto como este, tranquilamente. De esta manera tampoco nos va a costar mucho, porque realmente si los compramos en modo de 1 tera, salen a 100 euros, no son muy caros realmente. Otra ventaja de tenerlo así, dividido por discos de 1 tera, es que si se nos rompe un disco solo perdemos 1 tera, los otros 2 seguirán funcionando. Y ahora toca el turno de la fuente. ¡Ay, las fuentes! Las fuentes, tantas dudas con las fuentes, con la calidad de la fuente. Bueno, en esta ocasión no vamos a escatimar. Hemos dicho que estamos en un nivel superior y por lo tanto escogemos una fuente superior. En este caso encontramos una fuente de alimentación de gama alta. Una fuente de alimentación que nos ofrece 10 años de garantía. Además, hemos escogido la versión de 750 vatios porque no necesitamos 750, pero hay algo que tienes que saber de las fuentes de alimentación. Y es que cuanto más vatios tienen, más soportan el calor, más soportan las cargas y por lo tanto mejor disipación interior tienen. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos trabajando con el ordenador, rara vez se va a poner en marcha el ventilador. De esta forma conseguimos que el PC sea mucho más silencioso, conseguimos que la fuente sea más silenciosa y es otro componente más en el cual ahorramos una cantidad de ruido importante.
Ya os digo que la mayoría del tiempo, salvo que venga una ola de calor veraniega y tengamos el PC encajonado, va a estar bastante silencioso. Este ventilador prácticamente no se va a poner en marcha casi nunca. Ya os digo, realmente podríamos funcionar con una de 550 o una de 650, pero es mucho mejor en este caso si estamos haciendo un PC dedicado al silencio y con tantos discos duros, que pongamos una fuente con margen. Además, esto nos permite también reutilizarla o ampliar el PC sin miedo. Podemos poner, quién sabe, si en el futuro aparece una tarjeta gráfica que consume un montón, que resulta que es 5 veces más potente de lo normal y queremos ponérsela. Pues en este caso, con la fuente de alimentación nos salvamos ante cualquier duda. Y como he dicho antes, también podemos reutilizarla. Es una fuente con 10 años de garantía y podremos utilizarla en varios PCs, porque realmente no nos va a durar solo 10 años. Estas fuentes son fuentes para toda la vida. Seguramente la vas a poder utilizar en 3 PCs, por lo tanto se puede considerar que es una fuente para ahorrar, es una inversión. Aparte de todo esto, es una fuente bastante eficiente. En el consumo eléctrico no se pierde mucho en calor. Es una 80 Plus Gold con muy buenos condensadores. Es una de las mejores fuentes de la marca Corsair, porque no todas las fuentes de Corsair son buenas, pero en este caso las RMX son excelentes. Y ahora pasamos a hablar de la caja. La caja es algo que creo que es bastante personal. Por lo tanto, he escogido 3 cajas de las muchas cajas que podéis escoger. En principio, la que voy a recomendar para empezar por relación calidad-precio y porque tiene un práctico lector de tarjetas es esta Northumber NX. Como segunda caja he puesto esta con colorines que puede gustar pues a cierto tipo de usuarios, sobre todo aquellos gamers o youtubers que quieren el PC para edición de vídeo y para jugar. Normalmente suele ser atractiva para este tipo de usuarios, pero bueno, esto cada uno puede ser un gamer y no gustarte los LEDs, o puede ser una persona que trabaja solamente con edición de vídeo y encantarte que haya luces por todo. A mí personalmente me da igual, de hecho casi que prefiero las cajas sin luces, más que nada por si acaso me la llevo al dormitorio y la dejo renderizando o la uso en el comedor para ver películas, no quiero que me deslumbre. Bien, en principio también por esa razón he escogido otra tercera caja para quien, como yo, prefieran las cajas más sobrias, más tranquilas. Esta es una caja de gran calidad. A este tipo de cajas podemos mejorarle los ventiladores. Ya de por sí son cajas silenciosas, las 3 cajas, pero aún así podemos mejorar, podemos rizar el rizo en caso de que no queramos escuchar ni siquiera el pequeño zumbido que nos dan estas cajas. Para ello simplemente volvemos al post y bajamos un poco donde dicen extras opcionales. Y aquí os pondré unos ventiladores, os he puesto unos ventiladores que son de gama alta y que son extremadamente silenciosos. Se tratan de estos Noctua 120 que podemos cambiar todos o algunos de nuestros ventiladores en el PC. Estos ventiladores mueven el doble de aire y hacen la mitad de ruido. Son prácticamente inaudibles. Si los otros ya son silenciosos, imagínate estos. Eso sí, estos ventiladores son caros. Si te compras, por ejemplo, esta caja y quieres cambiarle los 3 ventiladores por estos, bueno, los 4 ventiladores, perdón, porque esa caja tiene 4 ventiladores, pues ya te puedes preparar 80 euros no, 80 euros en ventiladores. Eso sí, ya tienes ventiladores para toda la vida, caja para toda la vida, en la cual vas a tener una refrigeración brutal, que no es necesario, pero quién sabe, igual estás viviendo en el Sáhara y te preocupa. Pues con esto, asunto solucionado. Muy bien, ahora le ha llegado el turno a la tarjeta gráfica. En esta ocasión vamos a escoger una RTX 2060 de Nvidia. ¿Por qué escogemos una RTX 2060? O mejor dicho, ¿por qué cogemos una Nvidia? Bien, en este caso he estado viendo bastantes comparaciones trabajando con Adobe Premiere. En principio os voy a decir que no hay tanta diferencia entre una RTX 2060 y una RTX 2080 en lo que es una edición estándar. Estándar podría ser
ser pues la que tiene cualquier youtuber o cualquier persona normal que suele hacer trabajos normales, no muy exagerados, con no muchos efectos o no muchos filtros, pero sí con filtros y sí con efectos. Pues con una 2060 tendríamos de sobra para trabajar en proyectos 4K sin apenas usar proxies o sin usar proxy. Ahora bien, si trabajamos en proyectos enormes con gran cantidad de filtros, con gran cantidad de efectos, todo muy cargado, en ese caso, si queremos trabajar sin proxies o incluso con proxies, pero bueno, vamos a hablar de trabajar sin proxies, entonces deberíamos de escoger una RTX 2080. También hay que decir que la RTX 2080 es muchísimo más cara que la 2060 y la mejora realmente viene a ser de un 10% realmente en edición de vídeo. No estoy hablando en juegos, ojo, en juegos puede haber una diferencia mayor, pero ahora mismo en tema de edición de vídeo la RTX 2060 va muy bien. Recordaros también que las gráficas, su función principal en temas de edición de vídeo está enfocada a la previsualización. Es decir, normalmente vamos a notar más el efecto en la previsualización, el efecto de la gráfica, que en el propio render. Si bien es cierto que cada vez los programas empiezan a aprovechar más la tarjeta de vídeo también como coprocesador de cálculo para los renders. Pero bueno, en principio vamos a ver la tarjeta gráfica como una herramienta para mejorar temas de previsualización. Cuando estamos trabajando, cuando queremos hacer el playback, cuando queremos mover para adelante o para atrás, estamos viendo las cosas como quedan con los filtros en tiempo real. En ese caso, la tarjeta gráfica es la que manda. Así que, en un principio, mi recomendación para la mayoría de profesionales que no quieran gastarse una fortuna, podrían elegir una 2060. De hecho, yo recomiendo encarecidamente que escojan esta gráfica. Si lo que buscamos es una buena relación en potencia, de no dejarnos demasiado dinero, que es el fundamento de este PC. Es hacernos un pedazo de PC con un rendimiento increíble, pero sin dejarnos, pues como he dicho al principio, 2 o 3 sueldos. Aquí tenemos, esta es la tarjeta gráfica que recomiendo. Zotac es una buena marca, hace buenas tarjetas gráficas y su precio está bastante bien. Los drivers que os tenéis que bajar son los CDR. Recordad, aquí os dejo justo en el post donde dice características destacables, más o menos la tercera opción empezando por abajo. Digo más o menos porque puedo añadir alguna más en algún momento si actualizo el post, pero más o menos por abajo veréis donde pone la gráfica en negrita. Pues aquí hay un link que pone drivers Nvidia CDR y GDR, explicado fácil y rápido. Entráis aquí y aquí os explico qué tipo de drivers tenéis que bajar. Como veis, la Zotac 2060, la RTX 2060 cuesta 340 euros y la 2080 cuesta pues 820 euros. Es bastante la diferencia. Yo por eso, en un principio, a no ser que estéis trabajando y os sobre el dinero y necesitéis realmente lo mejor de lo mejor en temas de previsualización, porque sabéis que lo vais a necesitar, porque sabéis, vosotros os conocéis mejor que yo, sabréis si estáis cargando normalmente vuestros trabajos de efectos o no. Otra opción que tenéis bastante buena, y aprovechando que se compra en Amazon, pues es que siempre podéis probar con la RTX 260. Si veis que vuestros proyectos no son lo que esperabais y no queréis trabajar con proxies, por lo que sea, está súper cargado y queréis algo un poco mejor, pues la podéis devolver sin ningún problema. Y bueno, llegando ya al final del vídeo, os diré que aquí os dejo también unos cuantos enlaces bastante interesantes para quienes, por ejemplo, van a montar el PC por primera vez o hace mucho tiempo que no montan un PC. No os preocupéis, yo siempre recomiendo a la gente que se enfrente a la posibilidad de montar el PC por ellos mismos. ¿Por qué? Porque es una forma de conocer tu herramienta de trabajo, es una forma de poder no tener miedo a la hora de cuando llegue el día de que tengas que ampliarlo o cuando tengas que diagnosticar un problema o cuando tengas que limpiarlo, cualquier tipo de mantenimiento. Todo esto te va a dar una soltura, vas a estar tranquilo cuando trabajes con el PC porque vas a saber formatearlo si hace falta, vas a saber cambiarle la tarjeta gráfica, devolver una pieza que se te ha roto o cambiarle la pasta térmica al disipador. Todas estas cosas las vas a aprender muy fácilmente. Además, yo te voy a pasar unas guías que tengo aquí. De momento puedes encontrar aquí bastante información. Con esta información que pongo aquí, donde pone información de montaje fácil,
fácil abajo del post. Con esos enlaces vas a acceder a un montón de enlaces, a un montón de guías y consejos, así como vídeos para montar muy fácilmente el PC. Da igual la experiencia que tengas. Lo importante es tener paciencia. Seguir los consejos que yo pongo en estos enlaces y además siempre me puedes consultar. Recuerda que siempre tendrás el foro. Aquí tenemos un foro también de ayuda exclusiva para los que montan el PC por primera vez. Por ejemplo, nos vamos a foro y bajamos por aquí y aquí tenemos este foro de aquí, que es el foro de los problemas, pues problemas de montaje o pues cualquier duda sobre la configuración en el montaje o que el PC no arranca. Todo lo tenemos aquí, consejos, guías y vídeos para montar un PC. Entramos y lo tenemos todo ordenadito. Bien, aparte de todo esto, quiero deciros que si compráis por los enlaces de Amazon que yo os dejo y seguís esas instrucciones de comprarlo apoyando al foro, aparte de todo eso, quiero deciros que si compráis usando los enlaces de Amazon, me estaréis ayudando y me estaréis motivando a continuar con este proyecto, de estar siempre al día, de estar siempre vigilando, de estar probando todo lo que pueda, que realmente me hace gastar muchísimo tiempo. Tanto tiempo que no dedico a la familia, tiempo que no dedico al trabajo y que estoy dedicando aquí a hacer los PCs y ayudar a todo el mundo. Recordad también que si usáis los enlaces de Amazon tenéis acceso a un rango especial que os da preferencia en cualquier consulta y además también os da acceso a mi WhatsApp, un WhatsApp que podéis usar en cualquier momento mientras que estáis montando el PC. Normalmente los mensajes por WhatsApp son para urgencias, para el PC no arranca, no sé qué hacer, me ha dado un error, cualquier cosa de estas que puede pasar en cualquier momento, no es normal pero puede ocurrir, pues podéis usar para esa emergencia los mensajes de WhatsApp. También tendréis acceso con vuestro nuevo rango a los mensajes privados, es decir, podréis usar la mensajería privada directamente conmigo. Podréis enviarme tanto correos electrónicos como mensajes privados para cualquier consulta de cualquier tipo. Directamente no tendréis ni que hablar en público en el foro ni nada, simplemente directamente conmigo. Y nada, os agradezco mucho que habéis estado ahí todo este rato, que el vídeo al final ha quedado bastante largo, pero espero que os sirva realmente de ayuda. Recordad que si os ha gustado el vídeo y queréis echar una mano al canal, aparte de estar al día de todo lo que voy subiendo de forma rápida con notificaciones, simplemente tenéis que suscribiros al canal. Además, si le dais al botón de like, al dedo del pulgar hacia arriba, le estaréis diciendo a YouTube que os ha gustado el vídeo y eso hará que YouTube me ayude a mostrar el vídeo a gente nueva que está buscando algo parecido por internet y lo mostrará como un vídeo relevante. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.